Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por venir. Hoy tenemos una conferencia del doctor Francisco Miranda. Quisiera hacer una pequeña presentación del doctor Miranda. Francisco Miranda es profesor investigador de Abraxo México y es coordinador académico de la especialidad en política y gestión educativa, que se desarrolla en convenio con la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, con la participación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, IPE UNESCO. Ha sido director general adjunto de investigación, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y coordinador general de la reforma de la educación secundaria en México. Es representante de México ante la Unión Europea en el área de educación para el proyecto Alpha Turing para América Latina, orientado a la internacionalización y movilidad académicas en educación superior. Ha realizado múltiples publicaciones nacionales e internacionales sobre política educativa, educación comparada, formación docente, gestión escolar y análisis sociopolíticos sobre educación. Entre las más importantes se destacan las universidades como organizaciones del conocimiento, publicada por el Colegio de México en el año 2000. Nuevos yacimientos laborales para jóvenes, un enfoque comprensivo para una política integral, publicado en 2006 por el Instituto Mexicano de la Juventud, el Banco Mundial y el COMIE en el año subsiguiente, en 2007. Educación Internacional y Análisis Comparado, publicado por la UAE y Editorial Praxis en 2009, así como su aportación sobre la reforma curricular de la educación básica en México en la colección Los Grandes Problemas Nacionales, publicada en 2010 por el Colegio de México, y el reciente libro La Educación Básica en 3 siglos, Agenda para el Futuro, publicada por PREAL y la UAE en 2011. Francisco Miranda es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México e investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Tiene una maestría en Sociología Política del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y una licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. En 1999 ganó el premio de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Sociología por su tesis de doctorado. Con ustedes, el doctor Miranda. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por su asistencia a este espacio de conversación académica que nos permite pues, tener la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que hemos venido desarrollando de investigación, en este caso en el campo que es de mi interés, que es el tema de política educativa. Como está anunciado en la convocatoria, voy a intentar en estos breves minutos compartir con ustedes una discusión sobre política educativa y tendencias de reescolarización en México, fundamentalmente tomando como punto de referencia las últimas 2 décadas de lo que ha venido haciendo nuestro país, y al mismo tiempo de señalar tendencias, plantear lo que yo considero las principales tensiones y desafíos. Si bien voy a plantear un primer marco general, voy a centrarme en un trabajo reciente que estoy haciendo sobre jóvenes y educación media superior para tratar de puntualizar estas tendencias y estas tensiones y estos desafíos, porque considero que este nivel de educación es el que mayores problemas está presentando para el país, por la población a la que atiende y por los desafíos que nos plantea. Permítanme, en principio, plantear algunos antecedentes como preocupaciones analíticas. Primero, lo que ha sido mi especie de itinerario personal en el estudio de la política educativa,
yo inicié esta preocupación entre intereses y azares del destino con la educación superior. De hecho, mi tesis doctoral lo hice en ese campo temático, preocupado más por una perspectiva de la organización del conocimiento en las universidades y su relación con la política educativa. Aparte de algunas experiencias que tuve en la gestión de la educación superior en México. A partir del año 2003, también por razones que se fueron presentando, por mi incorporación a la Subsecretaría de Educación Básica, tuve que orientar mi trabajo de investigación a este campo educativo, y ahora estoy, a partir del 2009, realmente incursionando y profundizando en el tema de la educación media superior, por lo que les decía, porque pienso que el tema de estos jóvenes de 15 a 17, 18 años, es una población que le están pasando muchas cosas desde el punto de vista social y cultural, y para lo cual nuestra política educativa no tiene, creo, suficientes elementos para atenderlos. En un análisis muy intuitivo, muy general, espero que se note, de lo que yo creo que son las grandes características de la política educativa en México, en todos los subsistemas y en todos los niveles, con intensidades más, intensidades menos. Esto es más o menos lo que tenemos. He intentado poner yo sí lo veo como letras verdes, pensando en una especie de semáforo, letras amarillas lo que más o menos va caminando, y lo rojo como lo que todavía tenemos una agenda pendiente. Por ejemplo, en el tema de los currículums, el país ha avanzado mucho en el diseño curricular, en temas asociados con el enfoque de competencias, y eso lo vemos desde la educación preescolar hasta la educación superior. Creo que en esa parte del diseño, de currículums, la política educativa ha avanzado de manera sobresaliente. Igual que en el tema de materiales educativos, desde libros de texto, que ustedes saben que nuestro país tiene una enorme tradición de libros de texto en educación primaria, y muchos materiales que se han venido planteando y se han venido utilizando en educación secundaria e incluso en educación media superior. En temas de equidad y de focalización, me parece que aunque el país ha hecho cosas importantes, todavía hay una tarea grande ahí pendiente, repito, en todos los niveles, desde básica hasta superior. Y en este punto, todos los temas, por ejemplo, de infraestructura y equipamiento tecnológico, así como todo el tema de TICs, me parece que todavía hay asuntos pendientes. En el ámbito de procesos, temas que siguen en discusión y todavía no encontramos una vía adecuada de destrabar el asunto, están temas como la formación docente. Ustedes saben el debate que hay, el debate político que hay ahora en formación docente, especialmente en educación básica, pero me parece que es un tema que atraviesa todos los niveles educativos. Los temas de participación social en todos los niveles educativos, me parece que también es un tema que sigue siendo un foco rojo. El problema del acompañamiento y el apoyo integral a los docentes también, e inclusive a los alumnos, me parece que es un tema también que todavía tiene una brecha importante que andar. En la parte de gestión escolar y planeación estratégica, aunque se ha avanzado bastante, todavía seguimos observando importantes desafíos en la implementación de esos modelos de gestión estratégica y de planeamiento con esta perspectiva. Y en el ámbito de resultados, sin duda, los temas de la evaluación estandarizada siguen siendo muy importantes, con todo y la discusión que hay. Creo que se ha venido instalando una referencia importante. Los temas de acreditación han venido avanzando, pero no así los temas de rendición de cuentas, que todavía tienen serias dificultades, y los temas de certificación. Todo esto
decía yo, en un marco quizá muy intuitivo y muy general en este contexto de integración mundial que también ha generado exclusión y procesos de segmentación social, y por otro lado, por lo que se refiere al ejercicio del gasto público y las características que ha venido teniendo para el sector educativo. Lo que uno observa, y esto también tómenlo como una expresión muy sintética, si uno compara lo que está pasando en cada uno de los subsistemas, nota algunas tendencias encontradas. Con modelos similares de planeación, evaluación y financiamiento, lo que uno ve, por ejemplo, en la educación superior, que pasamos de un sistema que por la autonomía universitaria, un sistema más descentralizado, a un sistema cada vez más centralizador. Programas tales como el Programa de Mejoramiento del Profesorado, el PROMEP, el Programa de Fortalecimiento Institucional, el propio Sistema Nacional de Investigadores o los exámenes de egreso de licenciatura, si uno lo ve en una gran tendencia, una gran perspectiva, las decisiones fundamentales se están tomando a nivel del gobierno federal, por razones de la asignación presupuestal a cambio de ejercicios de evaluación y la formulación de proyectos que son avalados y aceptados por las instancias centrales del gobierno federal. Mientras que en educación básica, que venimos de una tradición muy centralizada, hay una tendencia a descentralizar y a darle más autonomía a los centros escolares. Programas, como ejemplo, el programa Escuelas de Calidad en Educación Básica, todos los temas relacionados con los programas de formación continua, la carrera magisterial y los propios exámenes de enlace tienden, me parece, hacia esa perspectiva. Y en media superior, en parte por su historia, vemos tendencias profundamente encontradas. No observamos, por un lado, una tendencia centralizadora como la que hemos visto en educación superior, y tampoco vemos una tendencia descentralizadora como la que hemos visto en educación básica. Hay un modelo ahí todavía ambiguo, un modelo incierto, y que con todo y que se ha reestructurado la Subsecretaría de Educación Media Superior, me parece que está, repito, en el centro de esas tendencias encontradas. Programas tales como, bueno, lo que hoy se llama la Reforma Integral de la Educación Media Superior, con todos los planteamientos que se han hecho sobre la reforma del modelo curricular, el programa de formación docente, la asignación de becas, etcétera, me parece que está en ese punto de tensión entre tendencias centralizadoras y descentralizadoras. ¿Qué es lo que ha generado como efecto? Por supuesto que el sistema, como lo vamos a ver, ha crecido. El sistema se ha hecho más grande, más complejo y ha tenido de alguna manera una buena dosis de gobernabilidad, a pesar del conflicto político que en algunos subsistemas plantea. Pero a cambio, en términos generales, observamos un bajo desempeño educativo y social y una baja capacidad de innovación. El sistema tiene muchos problemas, pero me parece que hay uno, que es el que quiero colocar como una primera reflexión, que es la institución escolar como reacia al cambio. Si uno hiciera una brevísima comparación con lo que ha pasado con otros modelos institucionales, pongamos solo por el caso la familia, que ha tenido transformaciones importantes, para bien o para mal, institucionalmente, el trabajo, que también ha tenido transformaciones importantes, incluso el sistema político, con toda la discusión y el debate que tenemos hoy, ha tenido transformaciones institucionales importantes, con todo el tema de la transición a la democracia. Y curiosamente pienso que la escuela junto con la iglesia son las instituciones que menos capacidad de cambio han tenido. Es la que menos capacidad de flexibilización tiene, la que menos se diversifica y la que menos capacidad de reinvención ha planteado. Y cuando lo hace, cuando esto ocurre, casi siempre lo hace en los márgenes del sistema.
o muy arriba, incluso en los sectores tanto públicos como privados, que sí innovan, pero al margen, ¿no?, del sistema, o muy abajo, ¿no?, en los sectores de mayor vulnerabilidad social. En un balance de la política y el sistema educativo, lo que uno ve es que tenemos, como lo adelantaba yo, un problema de bajo logro educativo, y eso ya lo han venido demostrando las evaluaciones internacionales y nacionales, a lo cual se añade un problema importante de insuficiencia redistributiva por brechas de desigualdad, de innovación, de equidad, y a eso se suma un problema también de desarticulación organizacional y en muchos casos de una extrema politización del sistema. Lo primero, lo que está en el recuadrito azul, es lo que creo que más se ha estudiado, toda esta parte. Aquí hemos incursionado menos, pero hay algunos temas de investigación importantes. En esta parte, de lo que yo llamo los desanclajes institucionales, es donde creo menos se ha puesto el ojo de la investigación, y es ahí donde trato de colocar el planteamiento que quiero hacer. Es decir, el hecho de que el modelo de escuela ya no está coincidiendo con el modelo de maestro y no está coincidiendo con el modelo de alumno o de estudiante que en algún momento se pudieron amalgamar. Quiero decir esto que en lo general acabo de plantear a partir de esta relación entre jóvenes y educación media superior, en un proyecto que les decía estoy desarrollando desde hace un par de años, que tiene que ver con riesgo social, tensiones culturales y desafiliación escolar en jóvenes de educación media superior. Quiero plantear en principio el problema. Como ya les decía, si uno quisiera ver la relación entre la escuela y los jóvenes, parece que hay una tensión cada vez mayor. La escuela, porque está agotada institucionalmente, su máquina disciplinaria está en crisis, tanto en términos cognitivos como de socialización, tiene poca capacidad de innovación, y la inercia que la sujeta a la estructura política y burocrática también está obstaculizando sus capacidades de cambio. Por otro lado, tenemos jóvenes que no solamente están en el contexto de una sociedad del conocimiento, sino que están atravesando por importantes circunstancias y condiciones de vulnerabilidad psicosocial, atraviesan tensiones importantes de identidad y de subjetivación, y además sufren lo que podemos llamar la ruptura de los espacios potenciales de proyectos de vida adulta, en el trabajo, en la familia y en la ciudadanía. A la que voy es que la trayectoria convencional de familia, escuela, trabajo, ciudadanía, para una buena cantidad de jóvenes se rompió, y se rompió ya desde hace un buen tiempo. Y esto es lo que está generando desajustes que están frente a las tendencias de escolarización, generando también presiones a la desescolarización y a la desafiliación de los jóvenes, la desafiliación educativa y académica en los jóvenes, que es algo de lo que voy a hablar en un momento. ¿Qué es lo que estas circunstancias nos están trayendo? Ese es parte del enfoque analítico del proyecto que estoy desarrollando. Creo que se están colocando tres grandes categorías que son importantes de analizar. Primero, la categoría de riesgo social. O sea, los jóvenes están en una condición de riesgo, no solamente por las condiciones de vulnerabilidad que están atravesando, sino por distintas formas y expresiones que están teniendo en contextos de violencia, ¿no? En el extremo de crimen organizado, pero no solamente de eso, sino que todo lo que tiene que ver con
con consumos de droga, etc. Esto está asociado también a esto que les decía, un proceso de desafiliación, que no solamente tiene que ver con ya no entrar a la escuela, sino abandonar la escuela y en todo caso quedarse en la escuela, pero sin el enganche académico necesario que necesitan. Y el otro punto asociado también es el proceso de subjetivación de los jóvenes ya no se está dando como antes dentro de la escuela. Ya están ocurriendo otros procesos, otros espacios de subjetivación de los jóvenes que incluso se están desarrollando fuera de la escuela y contra la escuela misma. Lo que esto nos permite ver es la necesidad de pensar el tema de la educación, por lo menos desde estas tres dimensiones. La contención social del riesgo, la integración académica y social y la resignificación de la experiencia escolar. Y ahí están los tres referentes teóricos sobre los cuales me parece está girando la investigación empírica en América Latina y en el mundo sobre este tema de la relación entre escuelas y jóvenes. Por un lado, todo lo que se ha venido discutiendo sobre cohesión social, por ejemplo, y jóvenes en América Latina, todo lo que, por ejemplo, en Colombia se ha planteado a partir de las propuestas de Atanas Moku sobre la desarmonización entre ley, moral y cultura, y todo lo que un grupo de investigadores norteamericanos en torno al Centro Nacional de Prevención de la Deserción Escolar se ha venido desarrollando y tienen un avance importantísimo sobre factores de riesgo y un esquema de movilización gubernamental y social para atenderlos. Por el otro lado, en los temas de desafiliación, está un trabajo bastante generoso, bastante amplio del norteamericano Vincent Tinto, que ha tratado de discutir cómo pensar en cómo construir ambientes envolventes de comunidades educativas. Y en el caso del tema de experiencia escolar, el planteamiento de los franceses me parece que es importante sobre cómo ha cambiado, cómo se construye la experiencia escolar en los jóvenes. El marco analítico. Primero, después de darle tantas vueltas, me he quedado con la idea de presión como un elemento que me parece me va a servir mucho para ordenar lo que quiero presentarles a continuación. Presión entendido, y aquí es una cita de físicos, que tiene que ver con una magnitud que relaciona una fuerza con una superficie sobre la que actúa, ¿no? Y esa es una metáfora de la física que quiero utilizar para lo siguiente. Entender la política educativa, entender las tensiones que está viviendo el modelo escolar y entender las presiones que está teniendo o los cambios que están teniendo los jóvenes, creo que se pueden ver desde estas tres presiones. La presión de la escolarización, la presión de la desescolarización y, por supuesto, en esa relación, lo que puede reescolarizarse. Los supuestos son que hay fuerzas de intensidad desigual, superficies escolares y sistémicas diferenciadas, y efectos reales y potenciales diferentes. Como ustedes ven, hay cosas que sí se pueden ensamblar, hay otras que van a generar fuertes tensiones y hay otras que van a generar profundas resistencias. Quisiera volver a este gráfico una vez que les presente la información que he preparado, porque quisiera mostrarles qué es lo que quiero decir con cada una de estas presiones en términos incluso empíricos. Quisiera empezar con la primera presión, que le llamo de escolarización. Esta tiene obviamente una configuración nacional, que es lo que ha hecho realmente el Estado mexicano, lo que ha hecho el país en materia de oferta educativa, de cobertura, de permanencia, de logro.
Y el primer dato que quiero comentarles, no sé si se vea muy bien, pero esta es la oferta educativa que tenemos en la educación media superior. Una de mis tesistas, Liliana Hernández, ha hecho una identificación de 39 submodelos educativos para educación media superior. Y aquí están todos. O sea, tenemos modelos o submodelos controlados por la Federación, en modalidades centralizadas y descentralizadas, modelos coordinados por los estados, en modalidades centralizadas, descentralizadas, modelos autónomos, que son los de las universidades, modelos privados, ¿no? Particulares. No sé si conozcan la nomenclatura, pero van desde los centros de bachilleratos tecnológicos, industriales, agropecuarios, tecnológicos del mar, los CONALEPS, ¿no? Las preparatorias o los SHs de la Universidad Nacional, las preparatorias de las universidades estatales y otros servicios de bachillerato que ofrecen otras secretarías, no de educación, y otras formas, digamos, pactadas entre la Federación y algunos estados. En general tenemos 39 submodelos. Y esto lo que está generando es, tenemos una oferta que no solamente es diversa, sino que está muy estratificada. O sea, para nadie es un secreto que tenemos modelos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, ¿no? Y esto, frente al problema que tenemos con los jóvenes, en lugar de aportarle a su identidad, pues está generando una situación mayor de fragmentación y de estratificación. Déjenme rápidamente comentarles, esta es una trayectoria de 2 décadas. La de abajo es la del 89-2000 y la de arriba es la del 99-2010. ¿Qué es lo que observamos ahí? Si ustedes ven, este es de cada 100 niños que entran a la primaria, ¿cuántos salen de la educación de bachillerato? Pasando por los egresados de primaria y los egresados de secundaria. En esta generación, con datos de la SEP, de cada 100 niños que entraron a primaria terminaron 22, ¿sí? Que es muy bajo. Si lo comparamos con la siguiente década, de cada 100 niños que entraron a primaria, egresaron 36. Quiere decir que ganamos 14%. Sigue siendo bajo, pero el sistema va mejorando. Las mejores contribuciones están en secundaria, en la primaria, y la menor contribución es la de media superior. Pero si comparamos estas dos generaciones, estas 2 décadas, vemos que poco a poco, pero el sistema va mejorando, digamos, en cobertura y en la garantía de que cada vez más chavos, más niños que entran a la primaria terminan. No lo suficiente, por supuesto, pero se va mejorando. La matrícula en educación media superior ha venido creciendo desde el año 90, casi se ha duplicado, de 2.100.000 alumnos a 4.187.000, con un crecimiento importante. Esta es la edad normativa de 15 a 17 años, y esta es la edad no normativa, pero que está atendida por la educación media superior, y hay incluso otras edades. Pero si ustedes ven, la edad de 15 a 17 ha crecido en el conjunto de la matrícula total y ha venido disminuyendo la matrícula de 16 a 18 años, aunque todavía se atiende en un porcentaje importante. Ahí tienen otros indicadores también de eficiencia interna. La absorción es la capacidad que tiene la educación superior de captar a los egresados de secundaria. Y ha venido creciendo de manera importante, de 75.4 a 96.7. O sea, prácticamente los chavos que salen de secundaria pueden tener un lugar, pueden ser absorbidos por la educación media superior. La deserción ha bajado del 18.8% a 14.9%, con una estimación para el presente ciclo escolar al 14.4%. La cobertura de 15 a 17 años ha mejorado, la cobertura al 18%, pero cuando comparamos la matrícula con la edad normativa, es decir, si solo comparamos
los chavos de 15 a 17 años, con la población entre 15 a 17 años, solo atendemos el 55.4%, es lo que se llama la tasa neta. Esta es la tasa bruta y esta es la tasa neta, y esta es la comparada con los de 18 años, ¿no? Y la atención a la demanda es la atención que tiene el sistema de aquellos chavos que cumplen con los requisitos académicos y solicitan su ingreso a la educación media superior. De estos datos me parece que aquí hay que empezar a poner la mirada, porque esa es la tasa de cobertura neta, es decir, son los chavos que, debiendo estar por la edad que tienen en el bachillerato, no están, solamente estamos cubriendo al 55.4%. Aquí está la división por género, hombres y mujeres. Aquí se ve que la deserción afecta más a los hombres que a las mujeres, aunque la afectación de la deserción de las mujeres ha venido aumentando. En este momento la estimación que se tiene es el 68%, de los que desertan, el 68.4% son hombres y el 56.3% son mujeres. En general, esta es la tendencia que vemos. La absorción, como ya les decía, ha venido creciendo, la deserción disminuye y la reprobación, aunque sigue siendo alta, pasa de 37.4 a 32.7%, pero va disminuyendo. La tasa bruta de escolarización va aumentando, la tasa neta de escolarización, aunque sigue siendo baja, pero también muestra un crecimiento importante, y la eficiencia terminal, aunque todavía no es lo alta que uno esperaría, también va creciendo de manera importante en la educación media superior. Pasamos de 57% en el 2000 a 63.7%, es decir, todavía hay por ahí de 37% de chavos que no terminan el bachillerato. La presión a la escolarización no solamente es por razones nacionales, sino también por razones internacionales. Si ustedes ven en este gráfico de la OCDE del 2010, donde se compara la población que al menos tiene la educación media superior por grupos de edad, México, que está aquí, comparado con estos países de la OCDE, es el que tiene menores proporciones, especialmente de la población de 25 a 34 años, que tiene el 40%, cuando países como Corea está arriba del 90%, Turquía, pues ahí va con México y va creciendo, ¿no?, en el resto de los países. Y en términos del logro educativo, estos son los datos que tenemos de PISA para la submuestra de educación media superior. Se hicieron análisis, el INE hizo análisis para esta submuestra y eso es lo que tenemos, ¿no? Para el caso de lectura, el puntaje que ha tenido los chavos que están en media, que participan en PISA y que están en media superior, ha venido disminuyendo y crece, pero sin recuperar los niveles que teníamos en el año 2000. Y esto implica que en los niveles más bajos, PISA tiene 6 niveles, si no mal recuerdo, el más bajo, que es menor que 1, ha venido creciendo de 19 a 31.9, 24.2%. En los niveles medios, que es donde tenemos al grueso de nuestros estudiantes, este es el porcentaje, y en los niveles más altos, que son los que realmente nos colocan de acuerdo con PISA en condición de competitividad, vamos bajando de 11.2 a 8.5%. En matemáticas, de acuerdo con los datos de PISA, aunque sigue siendo bajo, no nos va tan mal como nos pasa en habilidad lectora. 421 puntos en el 2003 a 445. Hemos disminuido la proporción de chavos que están en lo más bajo, hemos incrementado los que están en los niveles medios y hemos más o menos sostenido los que están en el nivel superior. Bueno, estos a grandes rasgos lo que nos plantearía, digamos, esta presión a la escolarización, y como uno ve, ha habido cambios
importantes. Sin embargo, el panorama no estaría completo si no se toma en cuenta la tendencia a la desescolarización. O sea, los jóvenes que no están entrando, o los que entran se salen o abandonan o desertan, o los que se quedan no estudian como uno esperaría que estudiaran. Y déjenme plantearles rápidamente algunos datos de esta tendencia, que me llaman mucho la atención. Si uno compara la deserción, que como hemos visto tiende a disminuir, tenemos una estimación de 14.9%. Sin embargo, cuando uno compara por grado de marginación, lo que uno observa es que están desertando más chavos en los niveles de más bajo, digamos, nivel de marginación, y donde están desertando menos es donde los niveles de marginación son altos o muy altos. Por sostenimiento, están desertando más del sector privado que del sector público. O sea, los bachilleratos que andan acá tienen mayores niveles de deserción. Ahorita vamos a ver en qué subsisten, qué submodelos, pero esta es la tendencia, digamos, general que observamos. Y aquí algunos ejemplos. Veamos, por ejemplo, Nuevo León, que tiene escuelas en localidades de bajo y muy bajo nivel de marginación y tiene la tasa de deserción más alta a nivel nacional, de 23%. En el Distrito Federal, que también tiene localidades de bajo y muy bajo, y tiene una tasa de deserción de 18.50. Comparado, por ejemplo, con Oaxaca, que tiene mayores localidades en los niveles alto y muy alto de marginación, y sus tasas de deserción son de las más bajas. El caso incluso de Tlaxcala, con 14.60, Tamaulipas y Tabasco. Es decir, es interesante que donde mayores problemas de deserción estamos teniendo es en los estados que tienen mejores condiciones sociales y económicas. Por cuartiles de ingreso, lo que uno ve, por supuesto, en el cuartil más bajo hay más desertores que en el cuartil que tiene mejores ingresos, pero en los cuartiles 2 y 3 la diferencia no es muy grande. O sea que hay un proceso que no está pasando solamente por los elementos de orden económico, y eso me parece que es muy importante reconocerlo. Entre lo rural y lo urbano es mayor la tasa de deserción en lo urbano que en lo rural, por más o menos 4 puntos, y por subsistema, el bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico, desertan más los profesionales técnicos tipo CONALEP. Después en los bachilleratos tecnológicos, tipo los centros de bachillerato tecnológico, y la menor tasa de deserción está en los bachilleratos generales. Esto también vale la pena mencionarlo porque aquí está cruzado el subsistema con el control, digamos, administrativo. Aquí están los totales. La mayor deserción se tiene en el control federal, seguido por el privado, y en siguiente término, con porcentajes muy similares, está lo estatal y lo autónomo. Por subsistema, en el bachillerato general, donde más se deserta es en los de control federal, tipo colegio de bachilleres. El bachillerato tecnológico, donde más se deserta es en el privado. Y en el profesional técnico, aunque aquí se destaca el autónomo, realmente esto se debe a que el subsistema tecnológico es muy poquito lo que tienen las universidades. Pero en realidad es en el sector privado y en el sector federal donde están, digamos, las tasas más altas, ¿no?, de deserción por subsistema. Bueno, esto ya nos empieza a dar una pauta importante de desescolarización por los datos, digamos, que tenemos del propio sistema, o sea, de los que están saliendo del sistema.
En la encuesta nacional de juventud, uno puede identificar estos datos. Estoy hablando de la encuesta del 2010. Aquí hay una pregunta que se les hace a los chavos para saber en qué edad dejaron de estudiar. Y si ustedes ven, el mayor porcentaje, el 40.2%, deja de estudiar entre los 15 y los 17 años, que es la edad en la que uno esperaría que estuvieran en la educación media superior. ¿Sí? Eso es un dato muy, muy importante, porque es aquí donde están pasando cosas, desde el punto de vista económico, pero también desde otro punto de vista. Déjenme también profundizar en esto. En esta edad, de 15 a 19 años, es donde los chavos están tomando decisiones importantes en su vida. Vean, empiezan a fumar, que sería lo de menos. Su primera relación sexual es muy importante y está, si uno compara estoy comparando aquí los datos de la encuesta del 2005 al 2010, aumenta la primera relación sexual, el primer embarazo aumenta de manera brutal, ¿no? Y la primera unión, aunque no sea formal, también se está dando de manera importante. O sea, a esta edad, donde los chavos dejan la escuela, le están pasando cosas muy importantes en su entorno vital, ¿no? Luego, cuando uno compara la condición de solo estudia y trabaja, no estoy metiendo aquí el dato de los ninis, que sería otro elemento a considerar, pero vean ustedes, los que solo estudian, pasamos del 86.2, que en algún momento les llamaban los aprendices, son los chavos que solo se dedican a estudiar, están disminuyendo. Y cada vez hay más chavos que estudian y trabajan. Del 13.8 pasamos a 25.9. Es decir, que esto ya nos plantea también un asunto de por qué también los chavos empiezan a tener problemas de desafiliación educativa en la escuela. En una encuesta que se hizo en el año 2010, que fue la primera encuesta nacional sobre exclusión, intolerancia y violencia en escuelas públicas de educación media superior, tenemos este dato sobre abusos. Vean los porcentajes. Hay insultos en las escuelas, todo lo que podemos llamar el bullying, digamos, o lo que algunos llaman la violencia imaginaria. Todavía no es real, pero aquí hay una violencia imaginaria. Me llaman por apodos, 41.4%, me ignoran, hablan mal de mí, y aquí está la diferencia entre hombres y mujeres. Me esconden cosas, me rechazan y me roban las cosas, ¿no? Es decir, aquí hay una situación también de los chavos en educación media superior donde hay situaciones por lo menos tensas. Y esta otra parte que tiene que ver con la intolerancia, le preguntan qué no le gustaría tener, o a quién no le gustaría tener como compañero en la escuela. 54% no le gustaría tener como compañero en la escuela los que tienen SIDA, los que no sean heterosexuales, con 52.8%, con capacidades diferentes, 51%, indígenas, 47.7%, con ideas políticas diferentes, 38%, hasta gente con otro color de piel. Es decir, hay una situación también de intolerancia importante que están viviendo los jóvenes. En la pregunta que se les hace en la encuesta de por qué abandonan la escuela en la encuesta nacional de juventud, ahí están los datos más importantes. 22, lo que está en rojo son, digamos, por razones económicas. 22.4, que dice por falta de recursos económicos o porque tenía que trabajar, digamos, juntos dan el mayor porcentaje de más o menos 32.7%. Luego vienen las que están en azul, que es en lo que yo quisiera insistir y que a veces no se le ha dado la suficiente importancia,
que son los factores que tienen que ver con la escuela. No me gustaba estudiar, reprobé varias materias, la escuela me quedaba muy lejos, no me aceptaron en la escuela, e incluso esta que no subrayé, que es por indisciplina, ¿no?, en la escuela. Y esta parte que tiene que ver con por matrimonio o maternidad, que también es importante el porcentaje, ¿sí? Entonces aquí hay una cuestión interesante que ahorita vamos a desglosar con en la reciente encuesta de deserción de educación media superior, que va a aparecer ya en breve de manera oficial, y me estoy tomando la licencia con la autorización previa de compartir con ustedes algunos datos de la encuesta nacional de deserción de educación media superior. Frente a la pregunta expresa de cuál fue la principal razón por la que dejaste de la escuela, la encuesta está hecha para desertores, para los que no desertan y para los que todavía no se matriculan en educación media superior, que pueden ser los que ya desertaron desde la secundaria o los que todavía están en secundaria. Eso no los vamos a tomar en cuenta, estoy tomando los datos nada más de los desertores versus los no desertores. Y aquí les preguntan, ¿cuál fue la primera causa por la que dejaste la escuela? ¿Faltaba dinero en el hogar? Es el mayor porcentaje, que es consistente con la encuesta nacional de juventud. ¿Le disgustaba estudiar? Con 7.8. ¿Consideraba trabajar más importante que estudiar? Con 7.2. ¿Problemas para entenderle a los maestros? 7.1%. Le dieron de baja por reprobar materias, y otra vez aparecen los temas de embarazo, embarazó a alguien o se casó, ¿no? Por aquí ya tenemos al 60 y tantos % de las razones de deserción. Si uno compara el impacto de estos factores entre hombres y mujeres, lo que uno ve es que a los hombres les afecta más el tema económico, la reprobación y el disgusto por estudiar, comparado con las mujeres, donde el tema obvio del embarazo o atender a tener un hijo o el casamiento tiene una proporción mayor que los hombres. También se comparó por cuartil de ingreso, y esto es bien interesante. En el cuartil de ingreso más bajo, por supuesto el tema del dinero ahí crece, 46%. El tema del embarazo y el casamiento es importante, y los temas escolares, comparativamente con estos factores, tienen menor importancia. Pero en el cuartil de ingresos más altos, la situación es un poco inversa. Le dieron de baja por reprobar, faltaba dinero, por supuesto, pero con menor proporción. El embarazo y el disgusto por estudiar están ahí presentes. Luego se hizo una comparación ya más de situaciones que tienen que ver con el chavo en lo individual, y como ustedes ven, la situación siempre sale en contra de los desertores, es decir, a los desertores les disgustaba más estudiar que a los que no desertaron, ¿no? Les afectó más el tema de embarazo, o embarazó a alguien o tuvo un hijo, le afectó más el que se haya casado, el que tenga problemas personales con su mamá o papá o alguno de sus hermanos, etcétera, ¿no? Entonces estos otra vez, digamos, factores que hablan o que están de alguna manera incidiendo más en la decisión de desertar. Otras situaciones, digamos, a los desertores les disgustaba más estudiar, 19 puntos más que a los que no desertaron. Les afectó en 13 puntos más el embarazo, embarazó a alguien, tuvo un hijo, que a los que no desertaron. El casamiento les afectó 13 puntos más, y así sucesivamente. Otro tema que tiene que ver con la escuela, asistencia escolar y reprobación. Los desertores, bueno, acá es donde a veces faltaba alguna clase, los desertores lo hacen más que los no desertores. Asisto siempre, pues obviamente los no desertores asisten con mayor regularidad que los no desertores, ¿no? Faltaba con frecuencia, lo hacen más los desertores que los no desertores. En reprobación,
Nunca reprobé, un mayor porcentaje de los que no han desertado, ¿no?, respecto a los que desertaron. Alguna vez en alguna materia, más los desertores que los no desertores, varias materias más los desertores que los no desertores, y así sucesivamente. Fíjense, esto es bien interesante. Problemas para entenderle a los maestros: los que desertaron lo dijeron con mucho mayor frecuencia que los que no desertaron. El rezago, o sea, el hecho de haber repetido algún grado escolar, afecta más a los desertores que los no desertores. Había reglas de disciplina con las que no estaba de acuerdo, pues ahí más o menos se van, ¿no? Le asignaron un turno distinto al que quería en la escuela, afecta más a los desertores, etcétera, ¿no? Hay una relación importante también para cada uno de estos grupos. El modelo de pronóstico que hace la encuesta, el modelo PROBI, de probabilidad, estos son los factores que ellos encuentran en este orden: el promedio de la educación superior, la inasistencia a clases, la reprobación, el embarazo, casarse, etcétera, hasta no le gustaba estudiar, ¿no? Ahí están los 10 factores predictivos, de acuerdo con la encuesta. Si tratamos de relacionar lo que les comentaba de la encuesta nacional de la juventud con la encuesta nacional de deserción, aquí está, digamos, una suma que yo hice de cada una de estas categorías. Están muy asociadas. En efecto, las razones económicas son importantes, pero también las razones que tienen que ver con la escuela, ¿sí? Y por supuesto las que tienen que ver con aspectos socioindividuales como el matrimonio, casarse, embarazo, etcétera. Pero lo que quiero llamar la atención aquí es que se le ha dado poca atención a esto. Y se ha pensado, por supuesto es un problema de recursos económicos. Las becas que se han venido asignando son importantes, pero la sospecha que uno tiene es hay más de un tercio de la matrícula de media superior becada, y uno esperaría que la deserción hubiera bajado de manera significativa, y no lo ha hecho. Entonces aquí hay un problema no menor que no se va a resolver con becas. Aquí se va a tener que resolver con un asunto de modificar el modelo institucional que tenemos para la educación media superior. Quiero terminar, estamos haciendo unos cálculos y lo estoy presentando de manera preliminar, de la implicación que tiene un patrón de escolarización frente a las tendencias de desescolarización y de desafiliación que les acabo de mencionar. Miren, considerando estamos usando datos del censo, estamos usando datos de la SEP y estamos usando datos de enlace. Nos falta ahí ajustar algunas cosas, pero tengo la sospecha de que esto está ya muy cercano a algo que quiero plantear. Estoy llamando desescolarizados a los chavos que no entraron a la escuela y que son aproximadamente el 33%. Y a esto le estamos sumando los que desertaron, que son aproximadamente el 14%. Es decir, tenemos 47% de chavos que no están en la escuela o que estuvieron, generalmente están un semestre, un año, y es donde ocurre la mayor cantidad de deserción, y se van. Y los que sí se quedan en la escuela, que son el 53%, los estoy dividiendo en integrados y lo que estoy llamando los desafiliados. Estos integrados estamos retomando dos categorías. Esto es lo que en algunos estudios latinoamericanos se llaman los chavos vocacionales, o sea, los que tienen vocación para el estudio y que van a seguir en la educación superior, lo que Duvet llama los verdaderos liceístas, ¿sí? Son los herederos, como diría Bourdieu, ¿no? Y que estamos planteando ubicados en el nivel más alto de enlace, de la prueba enlace. Y esto lo estamos tomando solo para habilidad lectora. Entonces tendríamos solo 5%
de los verdaderos liceístas, los herederos, los que sí van a tener una trayectoria educativa sólida, que seguramente van a ser los biólogos, los físicos, no sé si los sociólogos más connotados del país y de América Latina, ¿no? Los instrumentalistas son los que no les interesa una carrera universitaria, quieren el papel para incorporarse al mercado de trabajo. Y nuestra estimación nos lleva a 24% y son los que están, ustedes saben que Enlace tiene 4 categorías, que es insuficiente, elemental, bueno y excelente. Los vocacionalistas están en lo excelente y nuestro concepto de instrumentalista están en el bueno. ¿Sí? Luego están los desafiliados, y aquí estamos considerando los desafiliados en riesgo, es decir, que están en extraedad grave o que su famosa resiliencia se les va a acabar en algún momento y pueden salir, y que en términos de enlace están en los niveles de elemental. Y este es el que me interesa. No he encontrado un término todavía muy adecuado. Son los camaleones, una especie de free riders escolares, o lo que Duvet llama los estudiantes estratégicos, o lo que mi asistente llama los que pasan de panzazo, los panzas, ¿no? Que no es menor. Y eso solamente para habilidades lectoras, que es donde, de acuerdo con Enlace, es donde menos mal salimos. Pero si uno lo compara con matemáticas, que es donde más mal salimos, la situación se vuelve más complicada, porque el porcentaje de desafiliados crece. Incluso, si se dan cuenta, más que los que no están escolarizados. Entonces, como no quisimos ser injusto y a reserva de discutir la posible ponderación de un promedio, lo que hicimos en principio es hacer un promedio de habilidad lectora y de matemáticas, y esta es la situación que tenemos. Si esto fuera cierto, esta franja que está en la escuela, que es 32%, muy similar a los desescolarizados, nos está planteando un problema no menor de desafiliación y de desinterés educativo. Y este me parece que es el gran reto de sostener ese patrón de escolarización que hemos venido sosteniendo, y la necesidad de empezar a discutir con mayor seriedad el patrón de reescolarización. Y termino, aquí no va a haber gráficos, sencillamente un intento de plantear las coordenadas de la discusión que me parece va a plantear este intento de reescolarización. Está planteado, si quieren verlo así muy extremo el asunto, para propiciar quizá una discusión, de un modelo escolar rígido, jerárquico, aislado, basado en pedagogías frontales y estandarizadas, con crecientes dificultades para articular socialización con formación. Tendríamos que pensar en cosas como estas, un modelo mucho más flexible, diverso, portable. Este tema de la portabilidad es muy importante, que el chavo se pueda llevar de una escuela donde estudia lo que estudió en esa escuela y llevárselo a la otra escuela. Sigue siendo un problema muy serio en el sistema de educación media superior, con pedagogías más horizontales, incluyentes, basados. El tema del cuidado y de la afectividad es un tema que no tuve la oportunidad de desarrollar aquí, pero es un tema muy importante que está afectando a los chavos. La afectividad y el cuidado, ¿no? Repito, esquemas, nuevos espacios de socialización, y que no solamente integren, que no solamente haya afectividad, sino haya buenos resultados educativos. Una oferta educativa que tenemos, como decía yo, estratificada, de baja articulación interna y con diferentes niveles de pertinencia, calidad y equidad educativa, a una oferta diversa, pero no estratificada, que considera bases comunes combinadas con salidas y vinculaciones con el mundo del trabajo. Una política centralizadora basada en modelos de control presupuestal, de baja participación y poca efectividad social, a una política sensible a la diversidad local, en términos sociales, políticos y administrativos, y a las necesidades específicas de las escuelas.
un modelo de innovación marginal al sistema, a la escuela y al comportamiento tradicional de los actores, a un esquema de innovación que permita sobre todo buscar formas alternativas de educación vinculadas a las nuevas demandas de las culturas juveniles, y pensar el tema de las juventudes ya no tanto como juventudes cautivas, o sea, discutir el tema de los free riders escolares y de los camaleones, junto con los que no entran a la escuela, por supuesto, y pensar en juventudes activas más informadas, mejor formadas y entrenadas para el manejo de la incertidumbre y el riesgo. Estos son, digamos, planteamientos de agenda que sencillamente están ahí colocados como para poder tener un espacio de asimilación conceptual y política de estas presiones de escolarización y estas presiones de desescolarización pensadas en una propuesta posible de reescolarización. Muchas gracias.